arrancar de lleno con el tema que trajimos para compartir hoy, que se titula Propósitos y convicciones. ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Cuáles son nuestras convicciones? Nos podemos preguntar enseguida. ¿Será que estos dos conceptos van de la mano? Y el tren partió. Nos cuenta Víctor que los arrancaban de sus casas. Lo poco que podían tener lo acomodaban en una maleta. Los llevaban a los trenes. El vagón, que era de un espacio para 40, 50 personas, comenzaron a meter 70, 80. El espacio era escaso, muy reducido. La ventilación se ubicaba en la parte de arriba de los vagones. Una pequeña endija para que entrara la luz y el aire. La desesperación, ustedes me dicen si se escucha mal, ¿eh? La desesperación comenzaba a reinar, ¿bien? Porque el viaje se iba haciendo cada vez más largo y largo. Les habían dicho que los iban a emplear en una fábrica de municiones. No había espacio ni siquiera para sentarse, nos cuenta Víctor. Tenía la maleta entre sus piernas y estaba todo el viaje así parado. Cuando de pronto, luego de largo tiempo en ese vagón, se escucha el vocerío de los vagones de adelante. Alguien se sube, pone su oreja en aquella endija que había arriba y escucha Auschwitz. Se da vuelta y grita Auschwitz. Llegamos a Auschwitz. Habían llegado al campo de concentración más terrible que en ese momento la humanidad conocía. El shock se hizo general. Una vez que ingresan con el mismo tren al campo de concentración, la puerta es abierta de golpe y ahí Viktor Frankl nos cuenta que tiene el primer impacto, el shock. Y a renglón seguido, una situación psicológica que se conoce como la ilusión del indulto. Porque aquellos que los venían a recibir, aquellos prisioneros que los venían a recibir, se los veía aseados, se los veía alimentados, se los veía relativamente vestidos. Y él entonces piensa, bueno, quizás, a lo mejor si yo consigo el favor de alguno de ellos, quizás pueda estar así. Les quitan sus pertenencias, las pocas que tenían, y los ubican a todos en una fila, larga, larga, larga. Delante de esa fila se ubicaba un oficial de la SS. Este oficial tenía la particularidad de ubicar su mano derecha apoyada en el brazo izquierdo en una posición prácticamente despectiva. Lo único que hacía era mover dos dedos, a la derecha o a la izquierda. Le llegó el turno de Víctor. Él se para frente a ese oficial de la SS a la derecha. Por detrás venía un compañero de él que había ingresado con él en el mismo momento en el vagón a la izquierda. Comenzaron pasando las demás personas y Víctor comenzó a buscar a aquel que había venido con él. ¿Dónde está? ¿Saben dónde está? Perdón, ¿pero para qué lado fue? Fue a la izquierda. Ah, bueno, mire, puedo ubicarlo ahí. Víctor observó y estaba la chimenea. Su amigo se encuentra elevándose al cielo en este momento.
El segundo proceso que atravesaban, todo en estado de shock, era lo que se conocía como desinfección. Les quitaban todas las ropas completamente, los dejaban completamente desnudos, rapados, con un pedazo de jabón en la mano, e ingresaban a un lugar que en la parte superior decía baño, y la tensión aumentaba. La tensión se hacía generalizada porque tras que había poco espacio, no sabían dónde entraban. Y esa emoción era liberada cuando lo que realmente caía del techo tocaba sus hombros y era agua. Vestidos con, cuesta decirle ropa, con andrajos, eran llevados a las barracones. En estos barracones dormían en literas una por sobre la otra, 3 pisos. Y por supuesto, no metían 3 personas. Dormían 9, 10 en esas camas. La porción de comida era un plato de sopa pequeño y un pan de 150 gramos, nada más que eso. La vida en el campo continuó. Eran obligados a trabajos forzados, descalzos en la nieve, a escarbar con las manos. Y Viktor Frankl tenía la particularidad, además de ser médico, de tener que desarrollar otro trabajo en particular. ¿Por qué? Porque ningún oficial de la SS se atrevía a curar o asistir a los enfermos de tifus. Nadie se quería arriesgar a contagiarse. Y es en este trabajo que él tenía que él logra un razonamiento muy particular. Él comenzó a observar las particularidades que tenían los demás internos de aquel campo de concentración. Había seres que estaban completamente entregados a su prójimo. Asistían, se preocupaban por el compañero, compartían el pedazo de pan, compartían la sopa, se preocupaban que esté bien, les daban una palabra de aliento. Y había otros seres que naturalmente, por esa terrible experiencia que les tocó atravesar, que desarrollaban una apatía total y absoluta. Tal era la apatía y la situación extrema de aquel momento, que mientras él estaba cuidando a algún enfermo que estaba a punto de fallecer, de dejar el cuerpo, de desencarnar, ya había compañeros que lo estaban desvistiendo en el momento. Le sacaban la ropa, le sacaban el saco, le quitaban la comida. Y él ahí logra un razonamiento extraordinario, extraordinario. Él dice que al hombre se le puede quitar absolutamente todo. Ahora mismo aquí pueden entrar y pueden reducirnos a la nada. Puede pasar eso. Pero lo único que no se nos puede quitar es la elección de atravesar, de cómo atravesar el momento que nos toca atravesar. Él lo notó en aquella situación. Y aquí comenzamos un poco con las definiciones, porque él nota que la cuestión interna del ser humano es la que le va a dar sentido a su existencia. Aquellos propósitos que todos nosotros tenemos, que el propósito es un objetivo que todos buscamos conseguir. Todos en el campo de concentración lo que querían eran salir con vida del campo de concentración. Todos nosotros aquí tendremos en común algunos objetivos y algunos otros en forma individual tendrán sus propios objetivos. Las convicciones son aquellas ideas religiosas, políticas, éticas, filosóficas, a las cuales cada uno de nosotros estamos fuertemente adheridos. Viktor Frankl notaba eso, que había un propósito detrás de aquellos que atravesaban con mayor entereza
las situaciones del campo, pero también había una convicción que ninguno se atrevió a traspasar. Y los trabajos continuaron. Cuesta mucho decirles trabajo a estas situaciones que estos seres lograron atravesar. Realmente cuesta mucho. Cierta noche los despertaron. Un general, un alto general los despierta a los latigazos. Vamos, muévanse todos, 2, 3, adelante. Los trataba como si fuera un pelotón. Pelotón, marchen, 1, 2. Los sacaban del campo en ese momento. Tenían que elaborar con sus propias manos una zanja para el mismo campo de concentración. Y acá es donde va a ocurrir un hecho extraordinario que nos cuenta Viktor Frankl. Si alguno del pelotón caía al suelo, prácticamente estaba muerto. Un compañero que iba delante de él resbala y él en un impulso lo agarra para que no caiga. Y ahí ocurre un hecho extraordinario. Su compañero le dice, si no vieran nuestras esposas. Y ahí Viktor Frankl entra prácticamente en éxtasis. Porque cuenta que el pelotón, sus compañeros seguían caminando y en desdoblamiento espiritual se le presenta a su señora, que había sido deportado 1 año y medio atrás a otro campo de concentración y no tenía noticias de ella. Y comenzamos a hablar. Y yo le decía que la amaba. Y ella me respondía también y me decía que me amaba. Y yo preguntaba y ella me respondía. Y ella preguntaba y yo respondía. Y nos deja pensamientos extraordinarios. El amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Ya no le importaba si su señora estaba físicamente o no. Dice, yo la tenía ahí enfrente mío, porque yo la amaba y ella también. Y la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Y el amor es lo que se nombra en el capítulo número 11, la ley del amor, el espíritu de Lázaro. Él nos dice que es exactamente de lo que Jesús vino a hablar. Cuando Jesús pronunció esa divina palabra, amor, hizo estremecer a los pueblos. Y mártires embriagados de esperanza descendían a las arenas del circo. Descendían completamente esperanzados. ¿Por qué? Porque el amor resume toda la doctrina de Jesús. Podemos decir que la salvación del hombre está en Jesús y a través de Jesús. Allan Kardec, en el libro de los Espíritus, la cuestión 919, una cuestión extraordinaria del libro de los Espíritus, que deberíamos ejercitarnos a diario en este ejercicio, valga la redundancia, que nos deja San Agustín, que es, bueno, a ver, vamos a pasar revista, dice él, hagan lo que hacía cuando estaban encarnados, porque Kardec viene preguntando cuál era el método más eficaz para progresar. Dice, bueno, cuando estaba encarnado, yo pasaba revista de todas las acciones que había realizado en el día. Aquellas que estaban mal, buscaba corregirlas, y aquellas que estaban bien, bueno, vamos a fortificar este punto. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento y este ejercicio que pudiéramos hacer todos ahora mismo, si nos lo proponemos, podemos preguntarnos cuáles son nuestros propósitos y cuáles son nuestras convicciones, dónde los ubicamos. Si el ser espiritual, encarnado o desencarnado, ubica sus propósitos y convicciones en las cuestiones transitorias de la existencia, se va a volver cada vez más frágil.
si vive para y por el dinero solamente, se va a volver más frágil. Si vive para y por conseguir poder y posiciones de destaque que humillen a su prójimo, se va a volver más frágil. Si vive para y por conseguir placer licencioso, sin importar a su semejante y sin ningún atisbo de responsabilidad, se va a volver más frágil. ¿Por qué? Porque ante cualquier situación que la vida nos proponga, llámese pérdida de empleo, llámese alguna enfermedad terminal, llámese alguna desencarnación prematura de algún familiar, va a sentir como un terremoto en los pies. No quiere decir que estas situaciones sean fáciles de atravesar, por supuesto que no. Pero si nuestros propósitos y nuestras convicciones están ubicadas en el amor, vamos a estar con más entereza para atravesarlas. ¿Por qué? Porque Viktor Frankl ya nos había comentado, es una elección. ¿Cómo atravesamos aquello que nos corresponde atravesar? Y Jesús decía, bueno, busquen el reino de Dios y su justicia, busquen el reino de Dios y sus justicias, ubiquen los tesoros en el cielo, no en la tierra que es transitorio. Y si hay quizás alguna duda de cómo conseguir o cómo ubicar este camino, Allan Kardec nos esclarece extraordinariamente. Fuera de la caridad no hay salvación. En el dolor nos igualamos todos, es una bendita previsión de Dios, estamos todos igualados en el dolor, pero en la caridad no. Lo que nos pone alegre puede ser cualquier cosa. Puede ser trabajo con los niños, como realizamos en la ONG cada sábado, cada domingo, cada martes, de lunes a lunes prácticamente. Puede ser trabajos con enfermos terminales, puede ser trabajos con aquellas personas que estén atravesando un vicio que cueste mucho salir. La caridad está en todos lados. Y si hablamos de propósitos, de convicciones, de esfuerzo, vamos a recordar una historia extraordinaria de la época de Jesús. La noche se le había hecho pesada, se le había hecho muy pesada. Había escuchado lo que había sucedido en el huerto de los olivos, había escuchado de la traición de Judas, había escuchado también de que sus amigos lo habían abandonado. A la mañana siguiente se acercó y decidió ir a buscarlo. Miró a su alrededor y ubicaba a María, a su mamá, a María de Magdala, con la cabeza entre las manos llorando, a Juan. Miró más atrás y estaba Lázaro, y estaba Zaqueo, y cantidad de paralíticos y ciegos que él había sanado. Cuando se acerca a la entrada de la ciudad en ese camino del Gólgota, ella recordó que su ciudad natal estaba en Cesarea de Filipo, que había recurrido a médicos, que había recurrido a aquellos que decían que tenían dones espirituales para curarlas, que había gastado todo su dinero y no había manera de detener el flujo sanguíneo. Decidió trasladarse a Cafarnaúm porque las historias de Jesús habían llegado a sus oídos. Cuando llega, lo va a buscar a la casa de Jairo porque le habían dicho que estaba ahí. Y ya se había ido. Volvió a la casa de los hijos de Zebedeo y no lo encontró. Y se retira a caminar por la playa
y llega en la barca con los apóstoles. La muchedumbre lo rodeó enseguida. No podía acercarse. Estaba a 2 pasos. Pensó en desistir, pero sabía que si perdía ese minuto, perdía el minuto más importante de toda su existencia. Con el propósito de curarse, con esa convicción, estira su mano y toca la túnica de Jesús. ¿Quién me tocó? Maestro, estamos rodeados por la multitud y nos preguntas, ¿quién te tocó? ¿Alguien me tocó? Ella se acerca, cae de rodillas. Fui yo, maestro. Estoy curada. Tienes buen ánimo, mujer. Tu fe te ha salvado. Estás curada de tu mal. Él siguió. Y ella volvió. Volvió a su ciudad, donde estaban aquellos que la detestaban. Y no aguantó. No aguantó. Tuvo que ir al encuentro de Jesús. Porque ¿quién de nosotros aquí, conociendo a Jesús, no quisiera estar con Él? Lo empezó a acompañar en todas sus exposiciones, en todas esas caminatas. Y ahí estaba de vuelta con Él. Los latigazos la volvieron a despertar de aquello que ella recordaba. Y Jesús cae. Y en un impulso, ella atraviesa la hilera, se pone de rodillas, saca un pañuelo y le seca el rostro a Jesús. Jesús la observa. Ve en paz, no me olvidaré de ti. Queridos amigos, muchísimas gracias por sus oídos atentos y quedamos dispuestos para el paz.